Bienvenidos a un capítulo súper especial de Rec Metal Bar, una experiencia que hemos vivido durante más o menos casi 2 meses, que ha sido vertiginosa, ha sido maravillosa, rápida, harta gente, cacha como estamos llenos de gente que esperamos. ¡Otro grito! ¡Otro grito más! ¡Ya! ¡No! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Oye, bueno, hoy día vamos a tirar la casa por la ventana, para que bueno. se sepa, pues. Sí, oye, ¿cómo estáis, Camilita? Aquí siempre con nuestra compañera Camila. Un aplauso para Camila, por favor, Camilita. Y al otro lado, al ya poco conocido Don Rodrigo Pera Cuadra, weón. Gracias, chiquillos. Gracias por estar acá de nuevo. Hoy día un capítulo especial, fin de temporada. Fin de temporada, viejo. Séptimo capítulo de Rec Metal Bar con sorpresas. Capítulo Extended Play. O sea, hoy día tenemos un capítulo larga duración. Exacto. Donde vienen invitados espectaculares, tenemos sorpresas, muchos discos a recomendar. Bueno, y no hay discos para regalarme, Sí. traído pero caleta, cacha, me trajeron esto de Metal Command, Barahona también anda por acá, me trajo su material. Maradona incluso. Maradona, Endor que es de él también, así que no, hay un montón de material, cosas interesantes. ¿Cómo estás, Camila? ¿Todo bien? Bien, voy a echar de menos el programa. No, pues sí, es por un rato nomás que nos vamos. Sí, se quedó un ratito. Me No, ha Pero pasado ha sido un montón de bacán, anécdotas. ha sido bacán, ¿lo he pasado bacán? Sí. Ha estado, Muy bien. ha estado entretenido. Oye, yo tengo que hacer unas menciones. Vaya con las tanto. menciones. Ya, 60 No More Escape Room, esas salas de encierro. Ustedes han participado en esas salas donde los encierran, los dejan tipo el juego El Miedo, ¿cierto? Sí, Tenéis que buscar, sí, no, en la raza, gente ha sido un poco reacia, pero nosotros hemos estado bueno. convenciendo de que vayan, liberen sus weón, miedos sí. y que sientan el placer de ser desnudados y encadenados en una sala sin saber si va a poder salir. Entonces yo no voy a ir, weón, ni cagando, no pensé que era así. No, yo me había imaginado otra weá. Vamos, entonces, oye, no, y también Psycho Record. Psycho Record, que está ubicado ahí en el Eurocentro, en Portal Lion también, Vikingo Mapuche, todo. Yo quiero hacer un alto. Yo quiero agradecer a Vikingo Mapuche, mira. Porque mira, me trajeron un chop hecho artesanal, como los que hacen de madera, por favor, de dorso, realmente alucinante. Estoy todavía sin palabras, tallado en madera. Increíble Vikingo Mapuche el trabajo que hacen. Por supuesto está untado en miel para que esto conserve, ¿no es cierto?, las propiedades de cada trago que se le echa. La madera viene untada en una miel especial, una cera, ¿no es cierto?, a base de miel. Un trabajo increíble que hacen. Ellos además tienen una colección. Aquí que no hay esta nada. cajita no, porque alguien se llevó los vasitos, pero esta Viene colección de eso, que vienen 6 vasitos, también con las mismas propiedades, también. Precioso, donde para el se puede vino, tomar para el vino, para el whisky vino, sí. o cerveza. Vikingo Mapuche, Búsquenlo por Facebook. Tremendo. Hoy un abrazo y gracias Sí. por este shop Hermoso. increíble que me hicieron de dorso. Te tengo envidia y no de la sana, weón. Oye, de hecho, este es el que le hicieron a Camilita, mira, Precioso, espectacular. precioso. No, faltó uno de Panchito Engendro. Es que No, yo le voy a tranqui. enseñar su logotipo, a usted le falta. Sí, ya, me usted es una parece. marca ya. Ya, me parece. Oye, ¿qué más? también nos auspicia y nos acompaña siempre Son of Heaven Record, quien nos trae, y de pasadita te regaló una polerita. Bueno, si estoy más maravillosa. regalado que la que está. Oye, buen me quedó regalo. espectacular la polera, se me notan los pezones, estoy feliz. Tampoco olvidarnos de la cueva de Cromañón, quien está encargado del sonido y tiene sus salas de ensayo. Vos mismo. Y vos mismo. Acá está, buenas salas de ensayo. Y la chiquillos. productora No dejen de Yellow- hacer black metal underground. Oye, la productora Yellow Hole, que está a cargo de todo lo que este movimiento que está significando y siendo Rec Metal Bar. Así que vamos a partir, mi viejo perro. La Camila nos tiene algo que contar ahí. Nuestra invitada es de una banda capitalina fundada en el año 2006 de género Psychobilly. Invito a Psychobilly. pasar a Katona de Voodoo Zombie. Oye, eso suba acá. Si aquí no hay tiro de cámara Sube, que valga. sí. Cuidado, Salud. no, para atrás. Y después va y Después total el director edita y nos aplaude. debería hay una silla para ti ahí, como el Ahí. ladito del bar. Acá. Está la silla ahí. Ahí, Ahí está acá. lista para ti. Por favor. Vale, y este es tu micrófono. Bienvenida a Katona de Voodoo Zombie, una de las bandas más, yo diría de las bandas que realmente y tengo una súper buena relación con la Katona de años de amistad y te voy a decir esto no es por eso, sino que realmente son los que de alguna manera Instalaron. el Psychobilly El acá Psychobilly, como claro. movimiento. Ahora tenemos muchas bandas que hacen Psychobilly, que hacen Punkabilly y todas las variantes de ese género, ¿no es cierto?
Y bueno, Voodoo Zombie ya lleva harto rato haciendo cosas. La Catona, aparte, está relacionada. Quiero saludar a Egidio, que es tu asesor monstruoso allá. Sí, Nuestro amigo Egidio, que El Monster Manager. justamente una persona que se maneja en lo que es el monstruo. Oye, toda la onda. disculpa que te moleste. Yo tengo que reconocer de que de Voodoo Zombie, yo hace poco empecé más o menos a. De verdad, no me había metido a investigar. Y quedé pero gratamente sorprendido. El nivel que tienen ustedes de producción es tremendo, bueno. Es una banda Gracias. pro. Debo decirlo, hasta Antonio Bodanovich te lo dijo por ahí. Ah, sí. Sí, pues se aparecieron en la tele, weón. Lo que pasa es que nos invitaron a ese show. ¿Cuánto lleva Voodoo Zombie? Del 2000. Desde el 2007, 2008. Ah, No, partimos en 2005. 2005. O Es sea, que- por lo menos llevan 15 años, o para allá van. Sí, harto. Caleta. Sabes que partimos como un grupo de amigos que veía películas de terror y se disfrazaba de zombies. Ya. Y de ahí nos dio por empezar a armar una banda. El estilo Con de. Sex, que El estilo viene de más música tarde siempre fue para ese lado, siempre fue a ese lado, porque Voodoo Zombie tiene una combinación de cosas, tiene una combinación de estilos. Igual como que tenemos muchas influencias metal, garage, Ya. y hay cosas que no se podían negar Ya. del legado, entonces para nosotros encasillarnos como en un psychobilly puritano, como que, Ya. o sea, de escuchar se nota que no, Ya, perfecto. pero igual, o Oye, sea, el éxito que han siempre la tenido esencia. ustedes es rotundo, ya tienen varios viajes fuera del país, Sí. han estado en festivales de como de rockabilly, han estado en Sí. han estado en Bueno, muchos estuvimos festivales. en la meca del psychobilly, Ya. que es un estilo mucho más punk. Ya. ¿Dónde es la meca del Sí, Psycho? eso mismo. Hollywood Showdown en Hollywood, en En Los Ángeles. Mucho disfraz. genial. Allá tiene que llegar Rick Mucho Metal psychobilly, una cosa increíble. Por Aquí eso había somos contados con los dedos. mucha producción a nivel de colmillos y ese tipo de cosas. Sí, también, mira, estaba estética, Coffin digo yo. Case y su principal modelo en esa época era Masumi Max, la mujer araña. ¿La has visto esa que anda con la maquinita con las patas? Ya, no sé si la he visto. ¿No la han visto? Por favor, busquen un video de Masumi Max, la mujer araña, que una cosa espectacular. También estaba Levi Dexter, creció como es de la misma época. No conocen a Levi Dexter, ¿cierto? Bueno, es de la misma época. Instrúyenos. Sí, por favor, yo estoy fascinado escuchando. Estoy fascinado. Es que se me olvidó. Cacha. El partner que creció con él en la misma época del neo rockabilly, Brian Setzer, de los ¿cachai? Stray Cats. Sí, son como de esa época. Levi Dexter y Stray Cats. Ahora el Psychobilly se llama Psychobilly justamente porque es un punkabilly más psycho, más Claro. psicológicamente Sí, torcido. no negamos y la- de hecho yo diría que lo que hace Voodoo Zombie es como horror Como billy. Sí, es que el psychobilly no niega el punk, no niega el garage. Eran tres amigos, un Misfits panqueta. tiene un poco de responsabilidad y ¿Ah? de repente Misfits tiene un poco de responsabilidad. Misfits es más horror punk. Horror punk, pero, Sí, pero el tiene psychobilly un saborcillo, ¿no? partió de un garage con un ñoño fanático de las películas de terror y un punky, ¿cachai? Reuniéndose a tomar y viendo películas de terror y ahí Así nació, se formó ¿cachai? Dorso también, sin la misma weá. Sí, sí, como- Todo su forma. Catona, Bueno, también por eso tiene muchas influencias metal, porque es muy de la época. ¿cuál es el origen de su nombre, de Voodoo Zombie? Es Catona, por las ahí películas. tu invitado Llegó te está, Sex, tu invitado te llegó está. Sex, llegó el contrabajista, no sé si puede pasar. Dale, Por dale. también. supuesto, Espérate, que pasa buena, adelante, Sex. un aplauso para él, por Oye, favor, la- por favor, bien. Es la gente de Voodoo Zombie. Qué bueno, viejo. Buena, brother, ¿cómo andas? Sí. ¿Cómo está ahí? Tiene que saludar. Bien, Zombie, Pero bien educado. zombie, ¿Me puedes dar educado. el vaso de agua, por favor? Retomemos al tiro la pregunta que hacía Camila Sí. sobre el origen del nombre de Voodoo Zombie. Exacto. Ahí lo puede a lo Bueno, mejor. con Sex cuando Dale. Se cortó, parece, se cortó el audio ahí. Ya, ahí sí. Bueno, cuando chicos nos juntábamos a ver películas de terror, nos conocemos hace muchos años. Sex tocaba en una banda Cuatro Esquinas. Yo venía de haberle hecho los coros al Florcita Motúa cuando No chica. te puedo creer. El baileo, me acuerdo. Y estuve en una banda punk, pero que tocaba como en tour marginales, ¿cachai? Y ahí empezamos a conocernos, a Más ver cerca, películas más de cerca, terror. Cerquita del.
Bien, bien, bien. Bueno, partimos en esa época, igual hemos viajado mucho, hemos hecho hartas cosas con Sex. Ya llevamos como 13 años. 13 años por Sexito. 13 años. 13 años, 13 de mala suerte, pero para nosotros ha sido de excelente suerte. Maravilloso. Sí. Oye, yo... Ya, pero el nombre nunca supimos por qué. No, ¿de dónde el viene nombre, sí, de nunca Mundo supimos. Zombie? Bueno, primero, como ya he explicado Catona, somos fanáticos del terror y de las películas de zombies y todo lo que es esa cultura. Entonces queríamos que tenía que tener un zombie en el nombre. Y aparte de los zombies más conocidos, ¿dónde vienen? Del vudú. Entonces ratificamos perfecto, de lleno. Hicieron la fusión. Hicimos el ahí. encaje, sí. Esa era la época en que estábamos viendo como películas más mamonas. ¿Cachai? Como La serpiente y el arcoíris, y el compadre que viajó a Haití. ¿Ah? Pero esa película es buena, porque. Cacha el director. Pero eran mamonas comparado a lo que veíamos siempre con los chiquillos. ¿Cuál es bueno? ¿No es cierto que es buena? Él dice que es buena, él dice que es buena. Wes Craven, en su etapa más seria, no haciendo Freddy Krueger, sino Hoy haciendo tiene muchas historias un esa tema, película. sobre todo relacionando la dictadura, ¿no es cierto? Ya vamos a ir al cine más rato, ya que me voy en bola. Oye, ¿cuáles son las 6, no 5, porque quiero tirar una más para el 666? ¿Cuáles son las 6 películas? Hay 6 películas de terror así como top de Voodoo Zombie, que son las favoritas, Sí. 6 películas. Sí, eso. Shaun of the Dead, puta que nos reímos. Le gusta Shaun of the Dead, Sí, que es una parodia. Claro, buena igual, ¿ah? Nos- Entretenida. las comedias con zombies eran como las favoritas. Juan de los Muertos también. Cognates versus Zombies. Sí, Ya. Cognates versus Zombies, inglesa. Flight, es como decir flight en inglés versus zombies. Qué buena. Zombie Strippers. Zombie qué bueno, Strippers, Zombie Strippers. sí. Ya, pero Esos vería zombies, algún esos clásico como de más calidad. Oye, porque eso es puro cine Z, que a mí también me gusta, pero algo más así como de los clásicos de terror, así Reanimator. Yo no digo tampoco tanta plata, pero. Maravilloso. From Beyond. From Beyond. Lo tuvimos acá en el especial de Lovecraft la otra vez. Sí, hermoso. Oye, 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 ¿sabes oye. qué? Los españoles después, años después, sacaron otra película, pero con el mismo equipo. Y el mismo actor Ya. y la misma estética. Véanla. Puta, Maravilloso. olvida el nombre. Hoy tenemos un especial de, Pero- película, de película escena. española. De escena gore Top después escena al final, gore, al final, lo al más final. sangriento. Mucha sangre, Sí, sí, mucha sí. tripita Un al top final. five que Sí. preparé ahí más ratito para Oye, la noche. oye, pero no tenemos que avanzar un poquito. Mi consulta. Ustedes están en este momento promocionando su último trabajo. Cuéntame un poquito de ese último disco. ¿Qué es lo que...? ¿Cómo se llama ese último disco de más? Para que la gente sepa. Ustedes, bueno, Boo Zombie estuvo a punto de separarse. Sí, sí, algo caché ahí Sí, en, pero en lo fue que me porque- contaste, en lo que me Están contaste. de Sí, regreso pero hace un lo que tiempo. pasa es que con Sex un día nos quedamos mirando y dijimos, come on, hay plata pendiente, un crowdfunding que ganamos, ¿cachai? Gente está esperando ese disco y decidimos sacarlo. Bacán, Trabajemos bacán. a más no poder y saquemos. Y cachai que puta. Dije garabato. Aquí se puede, dime. Ah, ya bacán. Bueno, nos encontramos con Santi y con Vástago, ¿cachai? Que ahora no vinieron porque me dijeron 2 nomás, ¿cachai? No, está bien, O- tranquilo, pero. Pero podrían haber venido igual. Pudieron haber venido sí. todos. Él le dijo 2 nomás. ¿Ah? No, No. no, están igual. Ah, yo entendí que eran 2 nomás, pero bueno, me agilé. Ah, O sea, acá se puede entrevistar a 2, pero allá puede estar todo un Sí. zombie esperando, no hay problema. sí. Claro. Bueno, el asunto es que con ellos ensamblamos, pero maravilloso, los 4. Imagínate ensamblado los 4. Yeah. Me estoy imaginando los 4 ensamblados. Muy bien ensamblado. Muy bien ensamblado. No, los 4 No, pero Los ensamblaron, cuatro ¿cómo se ensamblaron. ensamblaron? Como una partusa. Ah, El jugador te rompecabezas. No, no, la verdad no es que quiero nos llegar a hicimos esa banda, súper ¿no? buenos amigos. Sí, no, Sí, y se y- complementan muy bien. Ahora Boo Zombie Forever. Como Camila, Wakanda. tú tenías otras esa onda. preguntas muy interesantes. sí, la Camila también ahí quería... ¿Cuál es la inspiración para escribir sus letras? Mira, para el sexo y el amor, pero el amor piteado. ¿Por qué es se llama como- sex? ¿Ah? Se llama ¿Por qué sex. Sex. Sex Sex como Buster. Sebastián, pero no sabía que ahora era Sex Buster. Sí. conocerte ya era Cuando fuimos a Los Ángeles, como los mexicanos son súper de identidad, hermano. Dice, ¿cómo te llamas? Y Sex va y le dice Sex. Ah, tú te llamas Sexo. Como que sonaba super power. ¡Ay, Oye, pero Sexo! volviendo a la Y lo pregunta de llamaban los Camila, mexicanos. Obvio que el terror y ese tipo de cosas son la inspiración. Pero ¿qué te gusta cuando haces, por ejemplo, letras tú? ¿Te gusta escribir de vampiros, de zombies? ¿Cuál es el tema que más te tira? O una historia de terror más ¿Sabes que me Lovecraftiana. inspiro mucho en escenas ridículas del terror, pero cuando el terror tiene mucho humor negro? Bacán. ¿Cachai?
Tierra de Zombie es una mina que... Bueno, y también la vida cotidiana. Tierra de Zombie es una mina que sale de su trabajo a esperar el Transantiago, el primer día del Transantiago. No sé si caminaron por el centro, fue el terror esa Igual la weá. historia de ustedes Gente esperando así a es mano terror, poder. pero está conectado en cierta manera con... Igual el Psycho Billy le debe al punk y por ende igual hay una conexión con lo que le pasa a la gente a diario. Sí, y no, eso sí, es lo de entretenido hecho- de Voodoo Zombie. De hecho, en la canción, la mina, de tanto esperar el Transantiago, que nunca pasó, Se vuelve empieza zombie, a cachar se que a su vuelve- alrededor todos se vuelven zombies y después la mina se vuelve zombie y va a dejar la cagada. No, o sea. maravilloso. Yo estuve escuchando el disco, como te digo, te comenté antes del programa, estuve escuchando el disco y bueno, es súper entretenido, es rápido, es muy bueno el material. Weón. Oye, tenemos que ir apurando este cuento, si no el programa de hoy Sí. va a durar La 2 horas. Va a Es durar importante y lo más importante, Sebastián, preguntémosle a Sebastián ahora. ¿Qué se viene? Sex Bastián. Sex Bastián. ¿Qué se viene con Voodoo Zombie Sí, ahora? presentaciones, inmediato, material. conciertos, tocatas, si no una tocata aprovecha de decirla, así que, en fin. Bueno. Disco, EP, Probando. vaya. Me gusta probar. Bueno, Voodoo Zombie, que se viene muchas cosas. De hecho, estamos a punto ahora de... Vamos a tocar nuevamente, empieza nuestra gira ya de este semestre. Vamos a tocar el 9 de agosto con Southern Knot, una gran banda. Gran banda. Maravillosos saludos a ellos. Y bueno, estamos viendo sacar más singles y también estamos trabajando en un nuevo videoclip. Pero no les voy a decir cuál es porque la gracia es que sea una sorpresa. Pero como siempre, Voodoo Zombie deja su semilla en Bacán. el inconsciente. Maravilloso, un aplauso para Muy bien. Voodoo Zombie. Catena, una última palabra. Gracias por venir a Rec Metal Bar, gracias por estar acá y esperemos pronto estar ahí vacilando en vivo a Voodoo Zombie, que es una la experiencia psicodélica. Un honor haberlos tenido del acá. terror punk psychobilly. Hoy, gracias chicos, estuve mirando para allá siempre y debía haber mirado la cámara cuando... Ven, Imagino- vamos a la cámara ahora, está la- po. Gracias chicos por la invitación, súper buena onda y gracias por la recepción del disco. En realidad estamos súper felices de poder lanzar Reviresco y cachar que tuvo tan buena recepción. Eso. Bacán. Un aplauso ya. Grande. Vale, muchas gracias. Los invitamos ahí a pasar a su... Los invitamos a pasar a su respectivo asiento. Salud, chiquillos. Ahí se Salud, van unos chops de Sí. Caturoncita. También se puede llevar su chop para allá. Sí, Después se lo requisamos. Su chopito, Su chop de- su chopito, sí. tómese Pues, su llegó y chelita se ahí. fue. Yo pensé que ya no le gustaba tomar. Muy bien, seguimos con Rec Oye. Metal Bar aquí desde la cafetera. Gracias, Caturoncita. Muchas gracias por venir. Bechito, como un amor. Ya, vale, bacán. Mira, o sea, Seguimos desde la cafetera acá con Rec Metal Bar. Eso, cuénteme, Séptimo don Pera. capítulo que lo es cierre de temporada, primera temporada, exitosa temporada, diría yo, porque nos fue muy bien la recepción de la gente, el cariño, siempre se agradece. Ha salido todo un programa bonito. donde se apoya, hoy día trajimos tanto material underground. Eso te quería consultar, Era weón. metal, no solo metal, rock underground, experiencias avant-garde, cosas experimentales. Tenemos tremendo invitado hoy día, esto sigue muy bien, Panchito. Aparte de grandes invitados que tenemos, siempre nosotros comentamos de material que nos está llegando, dónde estamos, yo donde voy a tocatas, viejo, me regalan algún disquito, siempre Panchito, escucha esto, por ¿Pero vamos favor. a activar eso? Sí, pero... no, pues No, me estoy tenemos otro saltando. invitado. Tenemos... Tenemos sí, otro sí, invitado. no, estamos claros, estamos ¿estás bien, seguro? mira, estamos bien. Ah, Me ya, echaste a bueno. perder, güey. No, Yo vengo preparado, oye, güey, yo vengo, llego antes, preparo la pauta y este güey viene y me... No, vamos, recomiendo usted. Ya, listo. Dispare usted. Disparo yo. ¿Qué va a recomendar? Ah, mira, me mandaron, espérate, tengo una bolsita acá. Esto, la weá que sea de verdad. Sí, pero por ¿Qué es esa supuesto, bolsita? una No bolsita. hable de bolsa aquí. Ya, que sí, se ponen medio raros estos cabros, sí. Se ponen... Oye, traje material aquí Oye, cualquier material, hermano. para compartir, para mostrar. ¿Qué es eso? Soulburner. Soulburner, una banda desde son Talcahuano, buenos. son banda Son buenos. amiga de nuestro jefe, de nuestro compadre ahí, Vikingo Acevedo. Y yo los cacho. Ellos sí. se mandaron Bueno. este disquito del año pasado, tocan buena producción. un death thrash, hasta un death, podría decirse que es como medio es melódico. La carátula, eso sí, me trajo un poquito de recuerdo a una carátula de Obituary que salió un disco no hace mucho, tiene cierta similitud. Musicalmente el disco es increíble, death metal ¿qué era rajado, dentro? weón. Es un disco
permíteme mostrar un poco, es un CD Pro, el disco es fantástico, la edición es un Digipack. Está hermoso, Hermoso. Esto está hecho por Es un disco rápido, como te digo, death metal melódico, pero está muy acelerado, banda de Talcahuano, banda de región, donde en región generalmente no estamos, o sea, cuesta mucho mostrar región y resulta que las regiones tienen una cantidad de bandas increíbles. Me llegó también por ahí, voy a mostrar otra, eso lo voy a mostrar rapidito después, que me llegó un envío desde Iquique, me trajo algunas banditas de Calama, unos disquitos para regalar también, pero en región es algo fantástico. Bueno, vuelvo a Soulburner. Soulburner es una banda que se la pueden ubicar por Facebook, Instagram, el material lo recomiendo totalmente. Si te gusta Obituary, si te gusta Death, si te gusta más o menos esa línea de death metal que te mueve la patita solo. Y que viene con el estilo de Florida. Y que viene con totalmente ese estilo, recomiendo totalmente a Soulburner. Me encantó, weón. Ahora, una de mis bandas satánicas favoritas últimamente es... Estáis bien satánico últimamente. Sí, totalmente. Este se llama Throne of Evil, son de Santiago, y la verdad es que no llevan tanto tiempo, llevan, no sé, unos 6 años. Ellos tenían este EP que es de como el 2015 por ahí, se llama Conocimiento Oculto. Está súper bien realizado y es black metal espectacular en toda su esencia, anárquico, es como un Emperor más desordenado, no tan pulcro, pero cae a veces en una sofisticación y además se dan el lujo de meter coros góticos, coros sacros. Basado en la música del sacro, de repente me acordé de Penderecki y de ese tipo. Y, ojo, la carátula está hecha en un papel especial con plateado y todo, como muy bien cuidadito, como suelen hacerse estas producciones como limitadas, cuando se trata generalmente de música muy ocultista. Estos me encantaron. Este es el EP, Conocimiento Oculto, y realmente cuando uno lo escucha realmente siente que está accediendo a un conocimiento oculto. Uno siente entrar a Satán en el cuerpo. Y además, pero eso, bueno, viene un... Pero te entra. Te entra. Oye, y solo son 5 canciones. Ellos sacaron un LP ahora que se llama Orator, como orador, que yo no lo tengo y por favor... ya se lo aparte ellos me regalaron el parche, lo tengo ahí en mi chaqueta, Throne of Evil, porque me dice fanático al tiro. Y viene en este EP, viene el cover Himno Satanás, el cover de Emperor, viene tocado por esta banda chilena. Una versión alucinante. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son? Son santiaguinos. Santiaguinos, sí, ya, bacán. Súper. Oye, Throne of Evil, one black metal de lo mejor que se hace acá en Chile. Yo quería pasar ahora... Pase. Mira, ¿sabes qué? Andáis hasta con la polera. Vaya. Sí, ando hasta con la polera. Me regalaron la polera. Últimamente en las tocatas se ha visto mucho una banda proyecto que se llama SAR. SAR es Sergio Aravena, que por eso se llama SAR. Mostremos la carátula. Muestra por favor la carátula. Sí. Es un músico connotado ya dentro de la escena, viene con historia dentro de Necrosis, dentro de Torturer, pero aquí él se lanzó con un trabajo que partió con un LP anteriormente, que se llamaba Instrumental Dark. Estoy hablando de un músico que está más o menos en la línea de los que le gusta Joe Satriani, Steve Vai, más o menos la línea es solamente instrumental, no van a escuchar a nadie cantando. Francisco Cautín creo que se mandó solamente un grito al final de un tema. Pero posteriormente a Instrumental Dark sacaron este Advance LP, que es para el LP que va a salir a fin de año. El disco es pro, la grabación está filete, el disco es exquisito, súper rápido, se te va a ir de una patada. ¿Cuál es el estilo? Como neoclásico, como te digo, Steve Vai, en la línea de Satriani. Es como seco. entre hard rock y heavy metal, pero con... seco, bueno, esos temas medio heroicos de repente. No, es la cagada. Si te das cuenta también la carátula, por ejemplo, apunta que la carátula después la vamos a mostrar en pantalla, apunta a esas pinturas como abstractas que siempre trabajan este tipo de músicos o de proyectos. El disco, como les digo, es un Advance LP. Espero con ansias que el disco llegue este año, así que invito también a que chequen, revisen. Este loco también está en Spotify, está en YouTube y en su página de Facebook Clásico, por donde nos comunicamos todos. Invito a que conozcan y recomiendo totalmente a SAR. Oye, este disco es un disco antiguo, pero yo creo que esta sección no solo tiene que ser bandas emergentes. Como lo hicimos la vez pasada también. O sea, si encontráis rareza en tu colección de metal chileno, y yo, de hecho, en Radio Futuro elegí como uno de los discos que más me había gustado, que es este split de la banda... Las dos bandas son de Puerto Montt, son bandas de death metal puro,
Uno son Fosa Común, que es mi favorita, y otro se llama Foramen Magnum. Vienen 4 temas de Fosa Común y 3 temas de Foramen Magnum aquí en este split que hizo Australis hace ya varios años. Me encuentro sobre todo con lo que se refiere a Fosa Común, death metal crudo, muy bien tocado. Pucha, cuando es de región, compadre, hay un sabor especial. Sí, totalmente. Cuando es Puerto Montt, compadre, sabéis que los buenos están ahí. En el sur son viviendo la súper situación. aperrados, viejo. Son Hay un súper sabor aperrados. a death metal de región que me encanta, que lo tiene Fosa Común. Ellos saben, porque ya alguna vez yo destaqué este disco a nivel radial, pero quiero destacarlo hoy día de nuevo, sobre todo este split de Foramen Magnum. No he sabido mucho de esa banda, no sé qué cosas están realizando ahora, y ellos tienen muy poco material, muy underground, pero es un death metal oscuro. Está bien grabado, pero suena igual vintage, suena con el feeling, suena a los 90, diría yo, pero bien grabado e interesante. Bien lo que hizo Australis acá con este split, si te lo podéis conseguir, viejo, es increíble. Maravilloso. Este metal de Puerto Montt de Estará, primer nivel. me imagino que ya Sí. debe estar en las redes Fosa para poder Común, escucharlo. Fosa Común y Foramen Magnum. Son 2 bandas de Puerto Montt, todo para fanáticos de Obituary, un poco Cannibal Corpse, pero tiene sabor a chile y es oscuro y bueno, es tremendo este disco, consíganselo. Eso nomás. Maravilloso. Oye, a mí también, bueno, aquí voy a nombrar nomás, no voy a hacer el review para que el Hace director rato no... me está para que- diciendo cuática con esa caja. Sí, esta cajita me la Yo creo mandaron... que el director debería invadir porque no sabemos de qué estáis hablando. Esta cajita Eso. siempre me están Muéstrale a mandando, la gente, no me están sabemos. mandando material. ¿Y a qué te llegó ahí? Aquí me llegó un envío, no sé, cuidado. sí, Sí, bueno. el perro ya olió la wea. De Johnny Salomón de amigo boliviano. es de Iquique. No, es de Iquique, weón. Y este loco siempre me manda. Son como unas cápsulas. Sí, me manda un ovoide. Son unos ovoides. No, ¿qué te mando? Siempre me manda material, me encanta. Mira, Perú, nuestro estamos, hermano. no, pero si esto no es Perú, esto es de Iquique, cacha, un flyer de región, me Ay, encanta no, cuando está los bueno, envíos me mandan oye, flyer, buen flyer, weón. Me encanta. Me encanta cuando no se pueden. Y la Camila estaba rentando la... No, y cuando no se pueden descifrar los logotipos, mejor. Es mejor todavía. No, y eso viene de Calama. Qué bonito, weón. Precioso. Grande Calama, weón, Sí. ahí. Grande a mi hermano Kenny allá de Calama Tac, weón, para allá vamos. Maravilloso. No, ellos me, buena mira, banda, weón. ellos me mandaron material de una banda que hace tiempo me envía. ¿Cómo se llama? Se llama Inmoral Creación. Oh, vos Es mismo, como vos mismo. No, yo te Yo lo tiré primero. Puta la wea. Ya bueno, Inmoral A ver, Creación. a ver, Inmoral no Creación. puedo hablarte mucho porque recién me mandaron, yo los voy a Sí, nombrar está, nomás. está, Y pero- también. Oye, buena edición, pero analicemos, buena edición. No, está bien, está súper Está bien. bonito, buen libraco acá. Es con un, las death metal, letras. es un death metal bien rapidito, pero no puedo hacerle un review porque me falta todavía Bueno, darle una puede vueltita. irlo. Y bueno, este hombre, este gran amigo de allá del norte también tiene como su agrupación, su corporación, donde Póngale queso. hicieron un compilado de bandas desde allá, ¿cachai? Que se llama Legión del Metal en Calama. Y acá tengo uno para regalar, no sé quién lo quiere. ¿Quién lo quiere? Venga, compadre. Tenemos caleta de material de discos para regalar, así que... Oye, hay alto regalo. Bueno, yo no tengo ninguno de estos, así que me voy a quedar con este, ¿eh? Ya, bueno, me cagaste. Pasa para acá, cabrón. Ya, me cagaste. Ya. Oye, ¿querís? No, ahora... ¿Choquémosla? No, primero voy a... No, si lo hice review, ahora voy a hacerte el review. Ah, ya, recién. hasta lo digo. Mira, esta banda a mí me la pasó el jefe, Víctor. Víctor me mostró una Un banda saludo a de... Víctor Acevedo, que hace posible este concierto. Él, nuestro sí, productor jefe ahí. Si no fuera por él... ¡Allá está! Oye, ¿Cuál es este? él me mostró a Tralcaucán. Yo no los conocía, viejo. Me llama la atención. ¿Te acordás de que cuando Te tranco el caucán. Una buena así. Ya. Ya. ¿Te acordáis en el primer capítulo nosotros trajimos una banda que también era contestataria, pero era hard rock? ¿Cachai? Sí, que estos fue son cool, medio que fue- grindcore, ya, ¿no? ya. ¿Qué Y estos es? locos son, no me estilo? esperaba, ¿Qué estilo no, es grindcore, Grindcore. pero no me esperaba una postura tan social dentro del grindcore como la cantan ellos. Bueno, la banda yo la vi en vivo cuando tocó con Agatocle, es la zorra, weón, la zorra. ¿Tocaron con Agatocle? Sí, tocaron con Agatocle. Perfecto. Acá y allá creo que en Temuco creo que tocaron con Agatocles.
Y viejo, entre medio de todo ese desorden, de esa desnucada que te pegáis con el grindcore, que tú sabes por que es supuesto, una sí. bola brígida, entre medio meten instrumentos como trutucas, weá. Loco, es la cagada. El disco suena maravilloso. Si te gusta el grindcore, pero no vaya a hablar de tripitas, ni chunchule, ni nada de eso. No, porque el grindcore sí. puede ser porno, gore, grindcore, Claro, hasta la cosa pero política. no, acá es totalmente social, el disco es la raja. También chequéenlo, por favor. Trancaucan. Te tranco el Caucan. Eso Ya, mismo. listo, ya, vale. Ya. Oye, yo te quería sumar aquí al comentario. Viejo, con esta yo obra maestra escuché esa obra, es de este gran músico increíble. JP Crom. Este es un gran guitarrista chileno que tiene este proyecto donde tocan generalmente, bueno, todas las guitarras y todo se hace asesorar por músicos espectaculares, pero él es como generalmente el que hace. El resultado es alucinante, ojo. Es el agua tremendo ese disco. No parece chileno, no es que me refiero a que es algo que podría competir en Europa y todo, es un resultado de primer nivel de metal viejo. Bueno, este lo llama Astro Metal, porque cada... Habla de las constelaciones, aparte claro. de ser un discípulo de un gran profesor de guitarra clásica del conservatorio, él toca guitarra eléctrica, guitarra clásica y todo, ha hecho otros discos donde interpreta música clásica en guitarra y todo, decide también estudiar astrología, basarse mucho en los signos, Leo, Acuario, y de hecho este disco, que se llama The Inner Gods, o sea, los dioses internos, que son los dioses que todos tenemos dentro, hace este disco donde cada signo es una canción, o sea, está Scorpion, Viene un cover de Scorpion, weón. La bola que te fue. Está Scorpion, Lion, Oye, no, está Aries, están todos, Escorpión, qué sé yo, está Leo, por supuesto, allá, bueno, los Leos por ahí, todo. Cada tema es un signo y él, según su volada, y aparte él estudió astrología y se considera muy místico, realiza el disco es alucinante. Mira, por favor quiero escuchar qué me dices tú, porque hoy día nos encontramos, me dice, Sí. ¿vas a comentar eso? Me encantó. sí, yo venía incluso con ganas de comentar este disco y de repente nos encontramos con Pera, chocamos Bueno. con que escuchamos el mismo material y me pasó con este disco. Este disco lo estuve escuchando apenas me lo entregó en el capítulo anterior. La producción, Y hermosa. el disco es alucinante. Yo creo que este material perfectamente se puede parar al ladito de un Bruce Dickinson solista, está más o menos. Yo creo que es más entretenido que un Bruce Dickinson yo creo que solista. es más entretenido que un Bruce Dickinson solista. No nombraría a un Bliss Bailey porque es más como más hard rock eso, pero acá bueno, el trabajo es alucinante. Es bien progresivo, Totalmente progresivo, comparto. A mí, la verdad, de repente el progresivo en algunas cosas como que me choca cuando se va muy en la bola técnica, como ya casi música para Pero acá músicos. no, po. Acá no. Así que eso, matamos con JP Crom. JP Crom de Inner Gods. Oye, pero a ojos cerrados, si te gusta algo de mucha calidad en cuanto a metal, con interpretación así, pero 10. Maravilloso. ¿Qué Ya, mi pasa? viejo. Oye, a mí me quedan cosas que recomendar. Espérate, lo último. Target, por favor. Target, Black Waters. Este disco es como de ahí del 2013, Ya, 2014. no te explayes mucho y Mándame rapidito el porque último, porque el porque director sí, nos va a ese era el retar. último para recomendar. Esto es un EP de 2 canciones. Esto es post-death metal alucinante. Post-death metal con un power tremendo. Target. Es una banda que tiene un buen rato. Quiero el LP para poder comentarlo acá y recomendarlo. Mándamelo. Y antes que nos vayamos, algo que me llamó es como innovador en este momento que se está consumiendo, o sea, no se está consumiendo tanto el CD, la gente no. Y mira, esto Esto a mí me hace un poco ruido, ¿ah? Thor From. Tú me pasas esta mediante- cosa y de adentro sale un pendrive. Yo sé que hay que adaptarse a los formatos que hay ahora y me parece bien, pero espero que no se pierdan los discos, porque los discos, aunque sea el CD y el vinilo ya sabemos que está de vuelta, y creo que eso está bien. Pero sería un complemento. Yo jamás sacaría Es un un disco. complemento. Perdona, Es un yo jamás complemento. sacaría un disco de 8 solo en ese formato. Me sentiría tradicional, como que tradicional. Pero es un acceso y yo lo encuentro Está bien, interesante. seguramente Sí. son buenos, no lo he escuchado. pero no se tiene que perder el disco, como decís tú. Así que eso, con Torfar, oye, estamos terminando el primer bloque para que la gente vaya a comprar chelitas. Además, tengo que escucharlo, no lo he sí, escuchado. no, de ahí, así que, oye, ¿cómo lo están pasando? ¿Cómo está la cosa acá? Oye, se vienen grandes invitados, Camilo, ¿no? Viene más Vamos, invitado. siguiente invitado. No, No, se viene más rato.
Se viene más rato Nos vamos a unos pequeños ¿cierto? cortes Nos vamos comerciales ahora. Nos vamos a un corte. Y volvemos con más Reg Metal Bar. Se viene tremendo invitado, se viene increíble. Seguimos aquí desde la cafetera con mi brother Pachito Engendro, con Camilita, con increíbles premios que tenemos más rato para ustedes y tremendos Y sabéis auspiciadores. qué, weón, es tanta la cantidad de regalos que tengo que mira, acá hay un disquito de Michel Garrido, que es uno de los músicos solistas que hay, así que ahí se lo regalo ahí a la señorita. Bien, súper. Barahona también. ¿Quién es Barahona? Barahona, Daniel Barahona, otro músico que está por ahí, que es un músico solista increíble y lleva harto tiempo. También quiero regalar este disquito. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Allá, para allá, para allá. allá. La gente allá atrás. Esa. Allá, mira, Tíralo para allá, tíralo para allá. Ella, sí, ella. Oye, Psycho Records me trajo un cassette de Massive Power, de lo que está, esto Psycho Records está metido acá. ¿Quién es Massive Power? Una banda de trash ya clásica chilena, está linda, mira la edición. Oye, qué bonito que linda la edición. Yo estoy feliz porque está volviendo esta Y movida. ya todo le está tiritando la pera. ¿A quién se lo regalo? ¿A quién se lo regalo? ¿A quién se lo regalo? ¿Quién quiere escuchar cassette? Venga. Ahí pasa esa. Y otro disquito de tiempos duros, ese regálalo usted. Sí, allá está el grupo allá de Manolete con primo para allá. Ya, mándelo para allá. Sí. Allá, mira, Manolete con primo, mándale uno también de. Agatogle y Metal Command, güey. Llévale uno para cada uno ahí. Para allá, para el grupo de primo con Manolete, que ellos saben cuáles son ahí. Oye, regalé recién un disquito de Metal Command. No, Metal Command va a tocar el sábado 10 de agosto está en la el bar de polera, René. ¿eh? Está la polera, así que para que se acuerden de Metal Una de las Command. bandas de thrash metal que está. Oye, qué buena qué bonita la bolera, weón. Ya tírala. Tírala. Oiga. No, venga. No voy a tirarle si no se van a agarrar a combo, güey. Venga, pucha. Pásasele a la Isa que se la entregue, Pero quita usted, compadre. Le queda esto, ¿no? Como M esta weá. No importa, te vaya a ver. Te vaya a ver sexy. Espérate, y al amigo del lado, que el compadre allá, que de los lentes, que. Puta, no vale ese porque vamos a quedar sin algo, pues, compadre, allá. Ah, verdad. Oye, trae el Caucán, el que te chanta el Caucán. Sí, ya, allá. Y hay tres ¿Cómo por allá? allá. ¿Pero quién allá? Allá, mira. Cualquiera que tenga 5 dedos. Bueno, la llevó al fondo. Ya, tira para allá. La llevó al fondo, allá. Ya, bien. Oye, aquí la mesa está mal atendida. Ya. Para acá. Oye, yo no Venga, tengo. pa' acá. Yo tengo ni un acá un farfán. Tráigame los farfán. Cagaste nomás, po. Pues sí, uno para mí, pues. Oye, y bueno. Este es para mí. Bueno, Psycho Records los cagó, ya. Oye, ya. El disco se llama Pudiéndose en la mirada. En la mierda, weón. En la mierda, weón. Sí. ¡Ay, la mierda! Está bueno. Yo encontré algo muy Está romántico. bien, necesito yo en mi colección. Ya. Grande, la próxima. Volvemos con la segunda temporada. No sé qué es lo que me dice la Isa. Voy a recomendar este disco. Pa' allá, voy a escuchar. ¿qué? Así que atento. Ya ese regalo para allá entonces. Usted sabe para dónde. Endor también. Material ahí de mi amigo Daniel. Ya, sigamos. ¿Qué se Nieto. viene, querido? La Camila nos Oye, tiene. vamos a perder el tiempo. Sí, la Camila nos tiene. Digo. La Camila nos tiene que contar algo, así que. Oye, ¿Qué pasa, Camila? Están medio desordenados, ¿Qué pasa, Camililla? Cuéntanos. Sí, ella nos viene a presentar su nuevo largometraje, Error 113. Ella es directora y escritora de esta Yo vi el película tráiler, está que increíble. nombré recién. Ella es Andrea Osuljevic. Por Vale, favor. Por favor, ahí. Bien, Andreita, un besito. ¿Cómo está ahí? Besito, exijo mi besito. Ya ahí, bien. Andreita, Oye, qué entretenido esto, qué entretenido. Hay mucho que conversar acá, tengo muchas preguntas, estoy tapado en preguntas. Tengo miedo. No, oye, yo lo primero que te quería preguntar es como. Este es tu primer largo, ¿no? Sí, ¿Qué primer... había hecho para atrás? ¿Había hecho cortos? ¿Cuántos cortos? Alegres. ¿Cuáles habían sido tus experiencias anteriores realizando video, cine? Bueno, corto? yo estudié cine en la UNIAC ¿Ya?
Apenas salí del... Conocía la Francia, ¿no? No lo sé. No, ella era como, bueno, filo, ella era como la segunda de la carrera, así era como la que producía. De más, pero es que igual están los temas generacionales, siempre hay uno de la generación. Hasta que se acabó el famoso art, sí. Ah, ya. Sí, ya no importa, pero cuéntanos para atrás la experiencia a nivel de haciendo cosas y todo. Bueno, claramente en la universidad te hacen hacer cortometrajes, musicales, documental. Y al final tu examen puede ser un largometraje o puede ser un proyecto. Bueno, ahí uno elige. Así que, claro, hice cortometrajes en la universidad, pero son universitarios, así que no los tengo porque no son buenos. Esa es la verdad. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Quizá más adelante los suba, pero no, es algo que... O sea, es como son chistosos ahora, pero... Ya. Sí. También... tengo todavía una productora audiovisual donde hacía videos corporativos y videoclip. Y claro, como que quise armarme un poco un colchón para poder estar tranquilamente 2 años trabajando en un largometraje, pero dedicadamente. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el largometraje del cuestión del que estamos hablando, que lograste, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Qué se llama? Error 113. ¿Por qué se llama así? Bueno, veo que ustedes nunca han tenido problemas de conexión con el internet. Siempre, toda la vida. Bueno, es que el error clásico que sale es el 404, ¿cierto? Ya ese es uno muy Yo conocido. veo ahí una guay, yo pateo la guay, no. Sí. Cerrar. Claro. Listo. Ya que diga error no me dan ganas de seguir investigando. Botón de power. Claro, y cerrar y no alcanzaste a ver el número. No, Dijimos, ahí idea. ya destruiste el computador. Bueno, el error 103 es cuando se te cae el internet. Oh, horror. Eso es. Y Yo estuve, para introducir un poquito a la gente que entienda más o menos el tema de la película, estuve leyendo y viendo el tráiler que nos mandaste, donde se explica son 4 personas dentro de un departamento. Sí, ahí que están las 4 personas. 4 personas que están dentro de un departamento y están todos conectados en base a un sistema operativo que se llama Ani. Claro, y esa casi ya inteligencia artificial es la que se comunica con estas personas y genera esta reunión. Explícame un poco por qué tú lo explicaste muy bien. Te voy a llevar, cuando sea el estreno, te voy a llevar a presentar la película. Ya, maravilloso. Honrado ahí. Pero... ¿De qué trata la película? La película se trata de estos 4 personajes que dijiste, que ellos tienen una vinculación, una... ¿cómo se llama? Una dependencia al celular, a una aplicación en particular. Como estamos todos, básicamente. Entonces, la aplicación les confiesa a ellos que en verdad es una persona. Les dice, soy una persona de carne y hueso, entonces ustedes son mis 4 usuarios favoritos de todo el mundo, entonces son los elegidos para conocernos en vivo. Una consulta. Ya que estamos hablando de un momento donde supuestamente, claro, entonces es una inteligencia artificial que ¿estamos hablando de algo un poco futurista la película? ¿Es un poco futurista o no? Sí, es un poco futurista, pero de todos los futuros que uno ve de repente de Black Mirror, que uno dice es un futuro cercano. Es un futuro posible, no ese futuro que te he inventado Esto es más que, diría yo que es un presente. Ya, es la exageración de un presente. Ya, perfecto. Como si en verdad hoy en día tuviéramos esta aplicación. Sí. Y bueno, lo lleváramos al límite en el fondo. Ya, no, tremendo. Andrea, ¿cuál es el género de la película? Mira, ha sido un problema decidir un género en la película, porque cae dentro de varias casillas, pero finalmente elegimos electropop, o sea, cine electropop, que en verdad no existe, así que tuvimos que poner comedia negra. El tipo de personajes que aparecen dentro están definidos como hipster, como nuestro sonidista Ariel, que creo que lo conocen, le puso electro-thriller. Ya. Me gusta esa definición. ¿La película qué proyección tiene ahora? ¿Va a ser exhibida? ¿Vamos a tener alguna...? ¿Hay hablado, por ejemplo, con el Cine Arte Alameda? ¿Se va para algún festival? ¿Cómo va esto ahora a nivel de proyección? Llevamos la película a un par de festivales. La llevamos, estuvimos en Bruselas, en España, en Argentina, también en el mercado de Ventana Sur. Y súper bien, ha tenido buena recepción. Pero claro, o sea, en el fondo ahora lo que queda de la película es cerrarla por completo, que significa tener como el ultra render que va a pesar 4K en un disco duro. Y ahí cuando uno tiene la película, pasa al siguiente paso, que es la distribución. ¿Ese render? ¿Cuántos días está rendereándolo? Sí. Yo creo que, mira, no lo he hecho todavía. Yo creo que puede pasar todos unos 2 días de render. Sí.
Puede ser. Igual no sé si lo saben, pero el render que más ha demorado en la historia es cuando cantan Let It Go en Frozen. ¿En serio? Ah. Sí, es el render que más ha demorado en la Más que historia. Jurassic Park. Más que todo lo que tenías, ¿imaginas? Como que pateó un récord. Oye, yo te quería consultar algo, ya sabemos más o menos, nos instruimos de tu película, pero dentro del cine la mujer ha tomado un rol, tenía un rol que montones de veces se transformó. Ojo, que hace rato que la mujer se viene liderando pero cinematográficamente. déjame terminar la pregunta, pues, No weón. quería po, interrumpir. weón. Puta, hubo un momento en que la mujer estaba posicionada casi literalmente, todos nos acordamos de la rubia que se mandaba a cagar en la película. Pero con el tiempo eso se ha transformado. Felizmente estoy viendo a una mujer que trabaja en esto. ¿Cómo tú has visto? ¿Cuál es tu visión respecto a esa evolución que claramente la está teniendo el cine? La interpretación de un hombre yo creo que debe variar un poco a cómo ve, a cómo extrapolar esa imagen que tú quieres mostrar en una pantalla que lo hace una mujer. O sea, y como te digo, ¿cómo tú has visto esa evolución? Sí, bueno, claro que es diferente, porque ya lo que vive, la experiencia de un hombre a nivel social es diferente a la que vive una mujer. Ujú. Además, yo soy lesbiana, Ujú. entonces es diferente la experiencia heterosexual a la experiencia homosexual. Totalmente. Por un tema de discriminación, de no poder decir cosas, de estar en el closet. Entonces yo estoy así como 2 escalones más abajo. Ya. Como una doble Pero tu frustración. Pero todavía tu cine, pero me dices estoy en el closet, o sea, pero tú... No. No, en el pasado. En el pasado, eso. Ah, eso, bueno, pero todavía tú sientes la necesidad de también explayar eso, de un poco equilibrar las cosas en cuanto a la justicia que tiene que haber con la Sí. naturaleza de cada persona. Sí, o sea, Sí, ¿no es cierto? claramente hay un tema que o sea, el hecho de que ahora existan, ¿cómo se llama? Festivales de mujer es una discriminación. Porque en el fondo no Como decir, aquí existen. está la mujer y los hombres están acá. Porque no existen festivales de hombres. ¿Por qué no hay festivales de hombres y hay festivales de Finalmente, mujer? la tendencia a Ahora, ordenar la cosa Es también tiende a- eso es lo que se llama una discriminación positiva. ya. Y es necesaria. O sea, démosle el espacio para que... Es para visibilizar, claro, y para mal, visibilizar Esa no es como la forma. No es la forma, O sea, al No, final sí. la idea es equilibrar las cosas. Totalmente. Es Claro. como cuando dice, no se puede hacer chistes de homosexuales o de maricones. En el fondo debería poder hacerse, porque en el fondo, si vamos a ser todos iguales, que no agarren para huevo todos iguales. Que no agarren. O sea, Claro. chistes Sí. de negro, bueno, hagamos chistes de negro porque también hay chistes de blanco. Lo que pasa, sí, sí. Como es un poco. Y a la vez es no. como- Ya. pero en el fondo, claro que hay minoría o tendencia en que se han visto más castigadas por la historia que otras. Entonces, Ya, por es que, ende, te voy a dar la otro hora de hacer ejemplo. chiste puede ser más difícil. Hay Pero a lo que voy, por ahí locales- un poco va el cuento, ¿no? Hay locales que tienen un sticker en las entradas que dice gay friendly. Es muy raro que exista un sticker porque tú has visto ¿Acá en Chile? Sí, sí. ¿En serio? Sí, se usa más afuera. Yo encuentro que se debería usar más acá. Yo he tenido discriminación en locales. Y me han echado así por estar de la mano con mi polola. Entonces, Imbécil. sí, gracias. Pero bueno, se ha hecho justicia A esta divina altura y... no deberíamos tener esa situación. Sí, te estoy hablando de algo que me pasó el año pasado. Eso fue una Entonces, necesidad. no fue... Ay, que cuando fue hace 10 años, no, el año pasado. A ver, No, Claro. es un momento Ahora- que siguen existiendo todavía. Bueno, los este tabloides. tema que te cuento del sticker, claro, en verdad es como, no debería existir un sticker No que me diga que necesario. acá voy a estar segura, pero lamentablemente hoy día yo lo agradezco. Y también agradezco que existan festivales de mujeres, porque efectivamente es un espacio. No debería existir, pero en debería. algún momento se va a Sí, desaparecer. es parte del proceso natural. Sí, es parte Claro. del proceso. No, fantástico. Oye, ¿alguien quería hacer una pregunta? Porque yo tengo... ¿Cuáles son Ve. tus gustos en películas? Mis gustos en Uy, películas. ¿verdad? ¿Qué? Referencias. Sí, ¿qué te gusta? ¿Tus directores? Hoy me gusta mucho cine. Yo veo mucho cine. Mira, las últimas películas que fui a ver fue Toy Story. ¿Ya? Ay, yo también la vi. Me encantó. El Rey León, me encantó. Chucky, la encontré chistosísima. Pero está bien, ¿Cuál? está buena, ¿Cuál? Chucky. Está buena, Está buena, sí, porque la está- anterior fue una mierda. No, y la Pero anterior. el cine más oscuro. Sí, pero es que la anterior de Chucky fue una mierda. No, no, el weón. Cult of Chucky es buena. Me estáis weando que la anterior. el La culto no, de yo lo Chucky encontré una era mierda, buena. weón, mala. Oye, pero es Muy mala. chistosa esta. No, pero esta Ah. quiero verla, esta quiero verla. Es buena así como para pasarla bien. Pero el no cine sé. más oscuro, hablemos de David Lynch, David Cronenberg. No sé, sí, lo vi. O sea, en la universidad te hacen estudiar todo el cine antiguo. Antonioni. Sí. A ver, ¿qué películas más más? oscuras que te gusten.
¿Qué puede ser lo más oscuro? No sabría. Nómbrame películas. No sé, puede ser, bueno, es muy brutal, irreversible, cosas así, tremendas. No, parece que no soy muy del cine brutal. No soy. A mí me gusta Pasolini. A mí me gusta el Chavo del 8. Me encanta. No, sí lo juro, David Lynch. David Lynch. Me arregla el viaje cuando voy para la casa, me arregla el viaje. Terciopelo azul, David Mira, Cronenberg. no, ¿cómo se llama este director de Requiem por un sueño? ¿Cómo se llama? Aronofsky. Aronofsky. Lo estaba confundiendo Ya. con Memento. Me gusta mucho su cine, pero no lo puedo ver. O sea, quedo con depresión de verdad. Como un mes y es como... afecta. Sí, me afecta. Sí, te afecta. Trato de no mucho ver ese cine. Lo veo porque lo encuentro estético, pero hasta ahí nomás. Ya, Te pero entiendo tanto. pero tal vez hay cierto cine oscuro que tal vez en algún momento deberías tener Yo que no hay enfrentar. nada más oscuro que Aronofsky. Nada. No, hay cosas mucho más oscuras. No, Mexicanina. sí, bueno. Sí. Y lo dijo con esa cara. Lo dijo con esa cara. Aronofsky es de los nuevos. Sí, Pero si sí. visitas el cine de Pasolini, de David Lynch o de David Cronenberg, te vas a encontrar Te con vas a una transformar en oscuridad. esto. Sí. Te vas a transformar en esto. Oye, ¿qué se viene? Que tenemos que ir avanzando, Sí, pero sí. ¿qué se viene con respecto a tu carrera, lo que estás haciendo? ¿Viene el estreno de la película? Sí, bueno, viene el estreno de la película. Eso se va a estar avisando en las redes sociales, en mi Instagram, en el Instagram oficial de la película. Gracias. Tú eres mi presentador oficial de la película, Ya. así que... ¿En serio? Sí, ahí tienes que prepararte. Maravilloso. Tengo muchos Acabamos de testigos. conversar y- Sí, acá en bacán. vivo. Ya, perfecto. Y- Honrado. Bueno, soy amiga de una directora argentina y estamos ahora planeando un nuevo largometraje que se va a hacer en Punta Arenas. Ya. Y bueno, eso también es otro proyecto, pero yo soy súper ordenada para trabajar, ¿Cómo debe entonces ser? Oye, si termina tú uno hiciste- empieza el otro. Él no sabe eso. Hiciste esta película, el próximo proyecto tuyo, ¿cuál serían los próximos temas que te gustaría tratar? O sea, si tú hicieras otra película, aparte de esta, la próxima, que seguramente ya la estás Mira, viendo, ¿cuál sería el tema que te gustaría tratar? Me gustaría hacer películas de superheroínas. Ya. De hecho, tengo... Superhéroe, pero mujer, superheroína. Claro. Sí, Ya. Capitana Marvel como es un referente. Ya. Y tengo una que también lo voy a hacer más adelante, porque este sí necesita mucho presupuesto y además que quiero destruir el Costanera Center. Entonces... Que ya Lo destruyeron en un Claro. corto, en un Sí, cortometraje. sí. Sí, Bueno, hay esa que... mierda. Además que... Quiero que la batalla final de mi heroína, que es una mujer lobo... Sí. Ya. Bueno, va a ser la ¿cómo se llama? La escena inicial, entonces. Ya. Claro, quiero que hacer una batalla con la mujer lobo arriba en el Sky Costanera Increíble. con su rival. Oye, fantástico. Ok. Honrados de tenerte acá. Yo estoy feliz. Muchas Un gracias aplauso, por la invitación. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Alguien que sabe. Tenés que hacerte también una película que sea el origen de Pera Cuadra. Ok, No, ya. Eso lo puedo dejar a la imaginación El de cada origen de persona. Pera ¿Cómo- Cuadra. Yo cómo no me están imagino de dónde ustedes? salió. A la imaginación de cada persona. ¿Cómo están ustedes para un casting? ¿Creen? No, por ahora hay uno. ¿Están disponibles para que los llame estoy para las lista. películas? Camila está lista. Ya, acá. Ya, Pancho, yo voy, presentador. yo voy, vamos, weón, vamos. Espera. Vamos, Ya, ahí yo tienen voy que a motivar chorrear la dentro de la espera. película, Por weón. supuesto, siempre Ya, estoy dispuesto ya, a maravilloso. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a Te invitamos ustedes, a pasar ahí a tu... a la gente. Muchas gracias. Oye, un aplauso. más. Seguimos con Greg Metal Sí, Bar, que seguimos se con viene Greg ahora. Metal Bar. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Polera? ¡Ay! Teníamos un regalito, ¿verdad? Ya, po, teníamos un pero Pancho, regalito. Teníamos un regalito. Para la invitada, Esta, po. para la invitada. Mira, esto es de Full parte chileno, de ¿eh? Psycho Records. Psycho Records, bien. Bien. Excelente. Oye, está entretenidísimo esto, viejo. Oye, viejo, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Que yo quiero regalar 2 discos más, weón. Y más Pero encima... ayer más- te estaban picando las manos. Sí. No, todavía no, porque No, pero, nuestro próximo invitado Sí, tiene que ver pero con voy a esto. regalar ese y de ahí nos vamos a pasar nombrándolo. Nos vamos a Oye, invitar. este es el infierno espero. El infierno espero, esto es Psycho Record, Metalazo. Psycho Record y Michel Garrido. ¿Quién quiere estos disquitos? Tengo dos y no, allá, mira, allá. Necesito, todo el mundo Allá, quiere. mira, allá. Cuidado que ya agarraron. Isa, mira, allá tengo una amiga. Cuidado que allá ya al agarraron. fondo una amiga.
Sí, allá. Sí. Y este de Michel Garrido, la Isa decide a quién se lo regala. Parecido, mi compadre ahí. Sí. Ahí, agarra, Aguirre. A tu derecha, aquí. Ahí, Ya, elegido. listo. Y el último. Sí, porque a puro hueado. Oye, y estos dos también, bueno, aquí nos quedan. Pero espérate, si que del topo Sí. te viene el topo, pues. Sí, pues, pero Oye, de estas bandas que vamos a regalar, Ya, está cuenta, un músico. cuenta, acá, cuenta. acá tenemos un músico. Dale, cuenta. ¿Qué pasa ahora? Tenemos dos disquitos que es Sombra y Electopónico. Electropónico. Yo lo tengo. Proyecto de un gran amigo, de un connotado personaje, conocido, clásico personaje, ya no le puedo colocar más fanfarra a la wea. Es Toppelberg, un amigo Baterista de origen en Cronos, pasó por Pentagram, estuvo en Dorso con usted. Tiene una cantidad y más encima yunta de este weón, así que ahora nos van a contar todas las weas que hicieron escondidas y las puertas cerradas cuando No, tenía ahí. para Sí, nada, sí, no, va a no. contar todo eso. Así que bueno, primero regalo estos dos disquitos. Por ahí es lo que viene con cigarrito en honor a Vikingo, Sí, que es de nuestro hecho, amigo. eso y mucho Sí, más vamos a sí. ver ahora. Pero De esto vamos a ver. Venga para acá, Porque- compadre, venga, Saltino para acá. Venga para acá y Isa. Un aplauso regálalo por para ahí. Eduardo Toppelberg, uno de los bateristas más Connotados, clásicos, importantes. Querido hermano, gracias por venir. Gracias, Hermanito, un Bueno, gustazo, un honor tenerlo acá. Y te presento a Camilita, que es nuestra querida Te pido conductora. Camilita. Lo más lindo de aquí, dentro de estos feos que Por somos favor, nosotros. claro, arregla un poco el escenario. Oye, Topito, maravilloso tenerte acá. Yo la verdad me siento súper honrado. Yo sé que usted es partner. Ah, el micrófono. Ahí está. Ahí sí. Sí, el dildo, el dildo, con varices. Oye, Topo, bueno, con Topo, yo conocí a Topo en el año 84. Eso, cuéntame un poco tú. 84 nos conocimos con el Topo. Antes de Crono, el Topo tocaba en una banda que se llama Armageddon, y esto es cuando también Dorso recién se había formado. Y nos conocimos y hubo una amistad inmediata, no solo conmigo, sino con el Yamal también, ¿cachai? Y de ahí nunca más nos separamos. O sea, desde ese año 84, nunca más nos separamos con Topo. Fue muy loco porque, y esto te lo quería contar, perdón Topito, y con esto voy a dar paso a que tú nos cuentes todo. Nosotros veníamos en Quintero, o sea, nosotros estábamos hueando desde el año... se me ha contado, siempre esos carretes. Estábamos hueando desde el año 84, pero en el 87, 85, 86, nosotros nos conocemos de pendejo. Después del 87 nos reunimos, cuando estaba todo este boom del thrash metal, empezaron a aparecer los fanzines, y estábamos en Quintero con el Topo, carreteando, hueando ahí, guarreando. Y este hombre me llevó un día y me dijo, oye, Ustedes son del tiempo de Stranger una Things. chela, me dijo, nos fuimos para un lugar ahí piola, bueno, y me dice, Juan, un Topo amigo, tocaba en Cronos. ¿Vieron a la wea que apareció? Sí, la vieron. Y el Topo me dice, mira, estuve con vos cachai al Anton, claro que lo cacho, pero yo no era amigo de Anton. Me dice, mira, esta wea hicimos, se llama Pentagram, el proyecto, y me mostró el Fatal Prediction, el primer demo de Pentagram. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió eso? Espérate, y después yo Bueno, dije, bueno, no, era guau, alucinante. Y después este hombre me dice, llegando a Santiago te lo presento, y justamente después hubo una fiesta donde ahí fui con Topo y conocí a Anton, a Comegato, a Juan Pablo Rego, a toda la gente. Estoy a punto de entrevistarte Y a ahí, ti, y güey. ahí, por favor, Topito, es que espérate, y de ahí nunca más, es que fue una historia, pero de ahí después tocamos juntos, hubo una historia muy alucinante. Te dejaron hablar, weón. ¿Están verdes? A ver. Una. No, pero póngale el micrófono, pues, hermano. Sí. Yo sé que usted tiene voz potente, cantó en Ogro. Y ahí nos va a hablar de todos los proyectos. No Ahí me está. diga que estamos fallando No. en batería, no. Bueno, primero de todo, hola, buenas noches, compañero. Maravilloso. Pero espérate, no te No me gastes. a contar, pero no me acuerdo de ninguna, wea. No tengo idea, wea, está contando. Se desentiende de la wea. Ahora, llevar el micrófono. Ahí. Ahora sí. ¿Aló? Ahí sí. Ya. ¿Qué pasó? No, pero ¿cómo no te vas a acordar, No me güey? acuerdo, wea. Se cagó. El loco se mandó una previa como de media hora. Y el Topo le dijo, no me acuerdo, weón. Oye, fuera, nosotros conocimos tu cabina. Hola, sí. Y no se acuerda. Tocaba en ¿Sabes? Armageddon. Me acuerdo De hecho, me cuando acuerdo que pega. este hombre me contó que estaba formando Cronos.
Yo le dije, ¿qué onda es Cronos Metal? Me dice, venía de Armageddon. Fui a Ya, pero déjalo hablar, po, weón. pero está negando weón que yo dije, pues weón. Está negando weón que El Paco pasaron. está desesperado, weón. Ya le ¿Cómo sale fue? fuego por la boca, Ese weón. Buenas gracias, buenas noches. ¿Cómo fue eso, güey? Ya, Topito, preséntese. No, van a estar buenas entretenidas porque el pelo está muy viejo, weón. Cuando Perita tenía 22 añitos, 25 añitos, chiquitito, Perita. Potito rosado. Igual se enamoraba, weón. Se enamoraba, weón. Si tenemos la Y lo misma edad, pasaba weón. mal, y lo pasaba como el pico, weón. Tiene la misma edad que yo, Se weón. enamoraba y era feo el coche de su madre, entonces yo una vida lo pescaba, weón. Y el weón se enamoraba. Y así salió un romance, po, weón. A mí me habían contado esa weá. Entonces nosotros Y lo ensayamos. desmiente. Pero, De hecho, romance fue una weá porque quisimos hacer No, pero si estamos todos una weá cagados. tipo Darío Argento. Sí, No, mentiroso. no, Sí, no, bien enamorado, sí, yo Pero, andaba bro, con... mira dónde voy. yo quiero que es toque el nosotros concepto. ensayamos, weón, ensayamos en Recoleta al lado del psiquiátrico. Ensayamos en una tienda. Ah, qué de un tío de bonito. Yamal. Fábrica de ropa. Fábrica de ropa un tío de Yamal, weón, y ensayamos los tres. Y ensayamos como la puta de las 10 de la noche para adelante. Y está el psiquiátrico al lado, weón. Y a los crazy los sueltan como a las 12 de la noche para que le den moneda. Es verdad, weón. ¿Pero Para qué que le tiene den que ver moneda. eso, güey? Entonces los güeyes los sueltan como una hora y van a pedir monedas por ahí y después se guardan, po, weón. Mentira. Entonces, no es mentira, Van a weón. soltar a los locos, güey. Acuérdate, weón. Escucha, cuando de repente nos tocan la puerta a las 3 de la mañana y estamos como palichos, La mano como el gato para la suerte, weón. weón, los pagos, nosotros haciendo romance, los pagos y nos dicen, un pago así chico, Ah, debe ser unos flyers, No, güey. estos weones querían robar los autos y los Le viene tenemos en el abierto el furgón. tubo. Le viene abierto tu auto. Salió romance, weón. Oye, y el Pablo le decía, "Ay, weón, pégale, weón, pégale". Pégale, se acabó Tú ese ¿cómo weón pasa? estaba pegando. ¿Cómo lo va a pegar el loco? Te quería cagar, ahí está el atornillador y luego otra vez. Bueno, con ese tipo de weá, nació un romance de dorso, weón. O no, conchetumadre. Y el atornillador le diste todo el todo. Así un atornillador, weón. Oye, maravilloso. Oye, Topito, weón. Vos habéis pasado, weón, por Pentagram. Bueno, conté la historia y todo el rollo. Pero tú estás ahora haciendo música electrónica, estás con unos Está ahí, no te proyectos, un volá. poco la volada. Hiciste una productora, estás tocando metal y tenéis Chagal, que es esta nueva banda. Hayal, weón. Hayal, perdón. Jalale otra weá. Jalale otra weá. Es que yo lo digo en inglés, weón, pero trato de evitar la... Estos son todos proyectos tuyos. Todo Sí. todo proyecto. Cuéntanos un poco Sí, de lo los que pasa proyectos es que- contemporáneos que tenéis, güey. No, lo que pasa es que hace un rato, weón, armé todo producciones, una productora audiovisual, estamos haciendo estas cosas, weón, filmando mucho, y uno de los brazos es Topo Record, que es el sello que están todas las producciones que estamos haciendo, está Sombra, está Hayal, está Chainet, que es un proyecto electrónico, está Lepergot, que es una banda de death metal brutal, weón, argentinos, brutal, Lepergot, para que lo cachen. Ogro, Topónico, etcétera. Y yo en este minuto estoy tocando con una banda que se llama Hayal, que hacemos Stoner Grunge chileno glam. Ponte tú, Te gusta esa parte, ponte tú, weón. ¿cachai? Ahí estoy con gente de Turbo. Ahí estoy con ponemos, está ahí con gente de Turbo, ¿no? Tengo entendido. Está el Ricardo. ¿En serio? Hay con gente de Turbo, Está Rubén Mondaga, que tocó en. ¿Cómo se llama? Bueno, una hueá medio. Machuca, tocó en Machuca. Ya. Está el Vito, que era el vocalista de Stereo 3, po, weón. Entonces, ¿Stereo está- 3? Sí, ahí está el pop. Weón, le metía el pop al grunge y suena una hueá muy agradable, weón. Los analizaste. Qué Sí, maravilloso. claro. Y toco yo batería, ¿cachai? El otro proyecto es Sombra, donde tocaba nuestro hermano Rodrigo Salas, que en paz descanse. Sí. Sí, ahí está, Vikingo Sala. ahí, Se nos fue. Sombra ahí. Este proyecto Qué hace- lindo el detalle del cigarro. Viene con un me encanta. cigarrito, Sí, ahí, sí, un sí, cigarrito sí, para me despedirse encanta. de Vikingo. Sí. Maravilloso. ¿Cachai? Muy bien. Que es un depressive rock pop, por decirlo Sí, de es rock pop, sí. Y aparte estoy con mi proyecto electrónico que se llama Camer. Si no dicen Camer,
Camer, Oye, yo hace años atrás recibí. Por eso se llama Camer. Tú hace años atrás yo sé que este programa tiene que ver con metal, pero aquí igual todas las. No, y rock. Este electropónico que es tu primera experiencia con música electrónica. Sí. Yo tengo este disco, a mí me gusta mucho, lo encuentro súper experimental. La gente a lo mejor esperaba, no sé, pero aquí te fuiste en volada. ¿Cómo nace esto? ¿Estuvo la personal? ¿Querías experimentar? ¿Programaste tú? ¿Te hiciste asesorar por gente? ¿Cómo nace electropónico? Bueno, a mí yo estaba en Buenos Aires, yo viví 2 años en Buenos Aires. Estaba viviendo en Buenos Aires y me invité a un programa de radio. Ya, voy al programa de radio y termina el programa de radio y el locutor me dice, luego, ¿sabes qué vos tenés que conocer un hueón? A Martín Toledo, que es el dueño de la nave Osfer, que es el estudio más taquilla de Argentina. Todas las bandas metal grabaron ahí. O sea, desde Rata Blanca, weón, Áspera, etcétera. Un estudio top. Top. Y yo me dice, ¿y tú, vos nunca has grabado un disco? Y dice, no. O sea, un disco como solista. Graba un disco y ahí nace la weá del electromónico. Y está hecho 100% con puros músicos argentinos, todo grabado en argentino, todo, y es Tango Trash. Tango Trash, Tango Trash, estoy metido con Tango Trash, weón. Tango Trash, no me cuadra la weá. Es como que bailar y le ponen un combo en los hocicos a la loca. Claro. Después para el otro lado, otro combo en los hocicos. Porque un chileno vaya a Argentina a hacer un disco de tango es taquilla, ¿cachai? Pero ahora estoy trabajando en el electromónico y Camer, el proyecto electrónico, me estoy yendo en 2 semanas más a Argentina a mezclar y masterizar Camer, que es electrónica, doom, cinematográfica, brutal, Caníbal Holocausto. Bueno, oye, hablan de los proyectos death metal, Oye, los proyectos hard rock, como Yagal, ¿no es cierto? Hayal. Hayal, sí. Vaya a ser una banda que se llama el Hayal. Y Ogro también, que es una banda que tenía la característica de llevar al death metal canciones románticas y cosas así. Que es algo que tú venías haciendo hace un rato. Cuéntanos un poco de qué Es va. un proyecto que tocan por las chicas, pero las perdí igual, las chicas, por eso. Es difícil trabajar en un super, ya no soy ni, ¿cómo se llama los güeyes eso? No soy misógino ni una weá, pero es difícil trabajar con mujeres, weón, en la música, weón. Yo cantaba y las chicas tocaban. Y tenían problemas entre ellas, yo no tenía problemas con nadie, weón, chucha, weón. Y se fue la chucha, pero tocaban puras chicas y yo cantaba, que es Cebolla Metal Dark. Este weón está haciendo. Tenés la mayor cantidad de invento increíble. Oye, esos discos se pueden. Esos discos se pueden conseguir. Camilo Sesto, todo lo pero death metal. Buenísimo. Oye, quiero consultarte, no puedo saltarme esta parte de que hubo un momento en que yo iba para Ñuñoa y pasaba lleno de tocatas, había en eventos, tu etapa ahí de fuiste concejal en Ñuñoa. Sí. Y desordenaste la weá hasta la callampa. Sí. Tocatas todo el tiempo había tocata, weón. Pero el día que me fui, cagó la weá. Cagó, sí, pues. Sí, pues no hay más tocatas. No hay más tocatas. Ni weá animalistas, no, ni weá de la reciclaje. No tenía a la gente entretenida, weón. Sí, me perdieron, pues, weón. ¿Sabes qué, compadre? Sí, Yo aplaudo, weón. Aunque yo jamás me metería en política, pero haber tenido a alguien metalero, ex baterista de Dorso, de Pentagram ahí, y preocupado por cosas animalistas, por hacer conciertos gratis en las plazas y weá. Bacán. Yo te aplaudo un rato. Bacán. Y sé que Arte. la política es podrida y usted se atrevió. Yo no me atrevería porque la gente final siente que te tiene que juzgar. Pero usted salió, weón, bacán, y yo estuve ahí, estuve en los conciertos, tuvimos las vacunaciones y todo el rollo, también en el teatro. Dorso. Estuvimos en el teatro haciendo cosas para la comuna, así que yo doy fe de que usted hizo cosas buenas que tienen que ver con el rock. Sí. Y ojalá tuviéramos ese tipo de nos reíamos hace poco. Fenris, el baterista de Dark Throne, se presentó por Guayar y salió elegido. Como que no me elijan. Y la gente lo eligió. Finalmente un metalero, weón, que finalmente el metalero, ¿qué es lo que hace una persona que tiene las necesidades y no un weón que anda buscando, weón, incendiar y matar a la gente? Topo, yo el te concepto quiero- de La Camilita quiere Yo hacer. te quiero preguntar por tu carrera actoral. Ah, verdad, weón. Mía, lo Qué que pasa buena es que pregunta. Sí, siempre te weón. colocaban de mafioso, weón. en Usted todos hizo lados. varias No, cosas. yo lo voy a contar, lo que pasa es que cuando yo hace años atrás, hace 20 años atrás, pesaba gamba 60, ahora peso 75, ¿cachai? Bajé la mitad porque me operé la guardia y me cambió la vida, la zorra, la operación, por si alguien se quiere operar, opérense, Gordon, weón, la zorra. Entonces, yo actuaba mucho en Infieles, un montón de guas, porque era el guadón, chascón, metalero, motoquero,
pedófilo, drogadicto. Chucha. Una persona El sana, personaje- weón. El personaje perfecto, y además que todos los metaleros, esa weá. los guatones metaleros, los motoqueros, todos Yo te amaba no estaban ni ahí gordito. con actuar. Entonces yo tenía Pero mucha no me pega. gusta. Y adelgacé y cagué, pues weón. No me llamaron nunca más, weón. No me miraron chascón. Y yo actúo la baja, weón. Cuando le pongo talento, Pero no me llaman, pues, weón, porque físicamente no. No cumplí la. Exacto, no es nada nuevo. Claro. Es un chascón culiado y Pero igual te llaman de metalero de repente. Pero antes, claro. Antes te Antes llamaban sí, más, po. claro. Antes me claro, llamaban más. Sí. Yo me acuerdo que Por eso, saliste. por eso me la productora para poder actuar en mis películas, pues, weón. Claro. Oye, Si ya. no va, vamos. Oye, un no, aplauso un para aplauso para el todo el verbo. Tremendo. Tremendo Oye, yo no artista. descarto que hagamos cosas con Dorso y con Tom Elver en el futuro. Siempre es parte de la familia de la Totalmente. banda. Así que siempre estamos en contacto. Y nada, hay un proyecto de a 2 baterías con el Fran, unas cosas que pronto vamos a concretar. Así que a mí, hermano, y me encanta gritar esta Ahora weá me aquí. van a echar ahora. Sí, Ah, ya. sí, Te vamos a echar a tu mesa, anda a Pero chupar ¿sabes y la- seguimos la con el lonchera? programa. Las loncheras que están ahí, por favor. Ah, tenemos un regalo de quiere Topito. regalar algo, Topito, weón. Si están Claro, enojados. tú estás hablando de estas cositas Vamos que a contar, chiquillos, es la lonchera Hayar, weón. Qué buena, una loncherita. Yo soy fanático de esa banda. Yarito guitarra, todo lo que hayas pensado, weón. Maravilloso. Ver Oye, Chantal acá adentro viene cualquier CD, weá, pues, Además weón. que la weá es para guardar la chela porque te mantiene la temperatura. Maravilloso. Era buen concejal este weón. Quiero que una persona de allá corra para acá y me digan qué disco de Dorso completo lo creamos junto con Eduardo Toppelberg. De allá, del fondo. No, que alguien venga acá. Ya sonaste con concurso, otra pregunta. Vienen los papelillos ¿Por con qué los el filtrillos. personaje se llama Reitec? Buena pregunta, conchetumare. Bueno, los De papeles. Dorso, el de romance que hicimos con este ¿por qué se llama Reitec el personaje? Talla M. Nadie ¿Quién sabe es eso. M? Ya, sí, mi brother. Ya, me lo lloró, me la lloró. Bueno, y Esta pregunta tiene que ver con farándula. ¿Qué propuso Catarina Pulido si es que andaba sin cinturón? Oye, saliste una señal ética, weón, de la buena cayendo. oye, lo otro, Weón, es que no puede todo ser esto tan se lo traigo imbécil. porque hay un local que se va a abrir muy pronto, de unas 2 semanas más, en el Portal Lion, que se va a llamar Imánica, que es un local que es compraventa de instrumentos usados, merchandising, polera y toda la weá. Los invito a que lo conozcan porque Oye, mira, cuidado, si hago daño. Ahí va. Ahora sí. eso. Aquí no les pasó nada. Ya, listo, estamos. ¿Podemos tirar este? No, Sí, no lo tiene, sí, no sí. ese va a volar, weón, es muy livianito, ese es muy livianito, ese es muy livianito. Lo último, antes de irme a la chucha, le dije al pelo afuera, weón, y mi vinilo, weón, de Dorso, conchetumare. No, a mí tampoco No me tenía. tuvo vinilo, weón. Como si uno tuviera los vinilos para repartir, weón. Sí, Entonces, pero son- Antes de irme, o sea, Soms. ya que el maricón Nada que- todavía no me regala el vinilo del mundo que me lo voy a cagar. ¡No! ¡Me lo llevo yo! Su vinilo es, su vinilo es. Oye, En vivo, conchetumare. yo le mando De ahí el lo vinilo. recuperáis, de ahí lo Le recuperáis. mando el vinilo. No, te cagué en vivo, en vivo. Surgió, Muy weón. buenas No, noches. ese es un Soy canje que- que tengo con Cabro, Vikingo Mapuche. felicitaciones, weón, por la convocatoria, weón. Ya, Por la bacán. onda, Este es weón. mi chaqueta. Sí, mi amor, es lo que quieras. Ya, bacán. Oye, un aplauso para Toppelberg ahí. Muchas gracias. un Seguimos gustazo. con Red Metal Bar hoy día. Capítulo especial lleno de emociones. Capítulo fiel, que es el fin de la primera temporada, 7º capítulo. ¿A quién le gusta el Con lo trash? mejor ¿A de quién le lo gusta el general. trash? A todos. ¿A quién le gusta el trash? Pero alguien que realmente le gusta el trash. Nómbreme a alguien, una banda de Valparaíso bien cotota que le gusta el trash. Que le gusta el trash. Una banda trash de Valparaíso. ¿Quién dijo? ¿Quién tú? Venga, ven, po. Venga. Oye, weón, que estáis regalón, weón, te pasaste. Venga, Un medio vinilo, bien. weón, te pasaste. Ya. Buena.
Red Metal Bar, puedes ganar. Sí, maravilloso. Oye, Camilita, la cosa, ¿cómo la estáis pasando? ¿Cómo andado? ¿Cómo te habéis sentido hoy día? Estamos terminando, ¿sí? Sí, pues. ¿Puedo regalar a mi amiga Catona? Venga para acá. Sí, ahí. Del grupo de mi hermano Tom Albert. Que está rosa, a mi amiga Catona, de Jayal. Llévele ahí para que luzca y lo pase chancho. Y gracias por venir al programa, por darse el tiempo de contarnos lo que está pasando. Oigan, Zombie Walk y Monster Con. ¿Se viene dos? Muy bien. Así que Ya, bacán, bien. busquen ahí en internet los monstruos. Hagamos alianza, ahí está nuestro jefe, ahí hacemos alianza y hacemos la alianza con MonsterCom, con los nuevos eventos que tienen que ver con la cultura del cine de terror. Amarraste al jefe, te van a matar después, güey. No, pues, está feliz por Ya. algo. Oye, sigamos. Vaya, muy bien. Bien. Nosotros vamos a un corte, pero Pequeño corte, como vamos con películas, escenas gore, y escenas vamos de a terror. sentarnos con ustedes a ver película ahora. Así que nos vamos a sentar ahí con ustedes. Cerrando ya el capítulo de hoy de El séptimo capítulo de Red Metal Bar. Primera temporada. Vamos. Pause. Oye, vamos. Póngale pausa a la imagen. Pónganle pausa a eso, pónganle pausa, por favor. Eso, ¿qué pasa, Panchito? Oye, estamos terminando el séptimo capítulo de Don Perita Cuadra. Nos vinimos a sentar con ustedes a ver películas. Así que, Perita, cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Hoy día, como es cierre de temporada, querida Camila, querido Pancho y todos nuestros queridos invitados, gente del crew hoy día, Edu, Manolete, toda la gente, en fin. Traje una selección, un top chico, un top pequeño porque yo si hiciera mi top de escena gore tendría que ser top 40. Ya. Porque soy fanático del cine gore. Hice un top 5 y vamos a partir con la película de Lucio Fulci de principios de los 80. Démosle play nomás. Póngala ahora sí. Gate of Hell, las puertas del infierno, también conocida como Pánico en la ciudad de los muertos vivientes, que tiene que ver con la cuatrilogía, por decirlo de alguna manera, pues son 4, que hizo Lucio Fulci en cuanto a zombies, su visión de los zombies. Primero partiendo, por supuesto, con la película Zombie del 79, la tuvimos el otro día con la escena del palito en el ojo, ¿te acordás? Ya. Hizo La casa cerca del cementerio y hizo de yo estoy fumando, yo no fumo, pero solo quiero fumar para recordar los viejos tiempos del cine, cuando uno fumaba viendo cine. Bien. En esta que es una de las 4 pertenecientes a esto que ocurre en Dunwich, y él cita a Lovecraft, por eso arriba dice YouTube, todo está bajado de YouTube. Ya. Dice Lovecraft. Eso no es auspiciador de nosotros. La película no tiene mucho que ver con Lovecraft, pero finalmente ellos, que son una pareja que están ahí atacando, agarrando, ven la aparición del fantasma de un cura que se había suicidado en Dunwich porque sabía lo que iba a pasar. Ella inmediatamente empieza a llorar lágrimas de sangre. Y la pareja que está al lado, que era el loco que está... Al tiro se la lachó la tula porque el guapo... Le salió sangre. Lo descalentó, como se dice. Bueno, ese guan que tú ves ahí, la pareja de él, o sea, de ella, es un director que se llama Michele Soaviga, que es un director que después va a hacer muchas... Bueno, ¿Cómo que le revienta por dentro una wea? Ella el hecho de presenciar al fantasma, le produce el vómito de todos sus intestinos. Y después de él estar, bueno, ahí langueteando, dice, no, es too much para mí. Y ella empieza a vomitar los intestinos, todos, páncreas, puta, weón, colon, weón, pulmón, empieza. Y claro, por supuesto, tenemos ahí, fíjate la escena, mira. ¡Ah, qué bonito! Me gustó. Y él dice, ya me quiero bajar, no me gustó esta mina, pero la mina la agarra atrás y le dice, vos no te vas, y le hace un seso extreme, como se le llamo yo. Un besito a esa loca, no. Oye, muy bien, vamos subiendo de oro. Una película que fue prohibida. ¿Por qué tenemos abajo eso? Esta película fue prohibida en Estados Unidos. El productor Sam Raimi, el mismo de Spider-Man, el mismo de Evil Dead, Sam Raimi, ¿no es cierto? Produjo esta película a un director bien underground que se llama Scott Spiel en los años 80. Y, por supuesto, la MPA, que era la entidad censuradora, censuró esta película. Estuvo censurada por mucho tiempo y solo en Japón y en algunos lados pudimos ver esta escena, que es una de las escenas censuradas, que es cuando al loco lo matan con la contadora de café. ¡Oh! Me dolió la cabeza con esa wea. ¡Oh! Bueno,
así te cortáis la caña del tiro. Oh, no, pero un panadoli para la casa. Spoiler. Ya, acá me dicen que no tengo audio, así que póngale rock. Vamos a estar con esta escena tremenda de Hellbound, la segunda parte de Hellraiser, cuando el Dr. Channard, para poder acceder a los poderes, ¿no es cierto?, del más allá, que presenta este cubo que todos conocemos, ¿no es cierto?, agarra a uno de sus internos, uno de los locos, que alucinaba que tenía gusanos en el cuerpo. Yo recuerdo esta weá, recuerdo. Le pasa una ¿cómo se llama? Una navaja para que se quite los gusanos. En realidad era una excusa para poder usar el colchón donde Julia había muerto en Hellraiser 1. Y la única manera de revivirla era... Es con carne fresca. El corte que se tiene en el pico ahora, mira ahí. Ahora. ¡Ah! No, weón. Me dolió hasta a mí. La sangre y el ritual demencial en algún momento logran la resurrección desde el más allá, desde el mundo de los cenobitas, ¿no es cierto? De los cenobitas, claro. ¿O me equivoco, estimado Egidio? ¿No es cierto? Un conocedor ahí. El cenovita que disparaba CD lo encontré increíble. Sale Julia, que había estado condenada al mundo de los cenobitas, totalmente ahí sin piel. Ella es el próximo paso a recuperar de este doctor, el doctor Channard, que está obsesionado, coleccionaba cubos. Él tenía todos los cubos. Sí, porque es una colección de cubos que hay en Hellraiser. Mira, él babea mientras ve esta resurrección del infierno y mientras este ser sin piel trata de agarrar al otro que se arrastra para poder escapar a este loco que usan de sacrificio en el fondo. Y él lo persigue por el estudio para poder succionar sus fluidos más vitales, incluido, ese no, el que están pensando no. Pero uno que le sale... Es el más vital. Claro. No, maravilloso. Oye, bueno, adelantemos porque estamos aquí sin sonido. Vamos para adelante. Podemos adelantar, estimado, tenemos... ¿Podemos adelantar o no? Sí, yo vi que había... flechita y computadora, así que yo creo que lo podemos adelantar ahí del control, ¿o no? El Héctor se nos perdió. No, estimado Manuel. No importa. No, pero Hellraiser es una de las películas... No, mira, esa metida atrás, en la nuca. Esa metida en la nuca para poder succionar. Y por supuesto, el que observa ahí es un testigo que está investigando este cuento y que por supuesto no podía creer todo hasta que se ve expuesto hasta esta situación. Siguiendo la pista del Dr. Channard, ella empieza a recuperar en la medida que va adquiriendo y absorbiendo gente, chupándole el cuero, la energía, claro. Va recuperando su piel Julia, que está en un trato. Y aquí pasamos a... Oye, aquí pasamos a Mutilator. Hoy esta es una película súper poco conocida. En los años 80, cuando estaba todo el boom de Martes 13 y de los slasher, el papá de un loco, de un gol, ve finalmente que todos sus amigos después de era el papá del asesino y ahí lo atraviesan con el auto, lo chocan. Era el papá. Hay una escena muy heavy donde el gol le mete una escena donde cuelga una mina por la vagina, heavy. Pero no la quise tener hoy día. Entonces el gol dice, era mi papá, era el asesino, saque el auto. Porque el viejo estaba traumado. Ahí llegan los pacos, finalmente. Oye, vean Mutilator. Y el viejo cae ahí, cae el cuerpo. Dividido. Totalmente. Y dice, no puede ser, güey, mi papá era el asesino, conchetumare. Llegó más el Paco a ver, llegó en sin piso, le corta igual la pierna al Paco, mira. Buena. Estaré sin tiguas, pero igual puedo seguir mutilando. No puedo comer, pero lo doy igual. Oye, vean Mutilator. Okay. Ah, no, aquí te fuiste a la mierda. Esta es maravillosa. Esto es maravilloso. Esto es maravilla. Esto es maravilla. La mosca. La mosca 2. Esta es la mosca 2. Es la mosca 1. Es la mosca 1 de Cronenberg. Es David Cronenberg. Todos sabemos. Este es un remake de un clásico de los años 50. La mosca, la original, tiene la presencia de nada menos que Vincent Price. Es una película muy psicológica que por supuesto tiene escenas terroríficas, pero Cronenberg, por supuesto, un director de terror, gore, pero muy médico, psicológico, lleva biológico, ¿no es cierto?, y de cambios, tiene con la medicina, en todas sus películas lleva esta película
a un tour de force. Esta es la escena final, donde él finalmente se transforma en la mosca y quiere que su novia lo ayude a transformarse Sea parte de él. en un ser único, porque Sí, sea la única parte de manera él. era meterse al Únete teléfono. a mí, únete a Mira mí. las escenas. Las escenas son hechas por Chris Wallace, que era el director de los efectos especiales, y de cuando Cronenberg se niega a hacer La Mosca 2, Chris Wallace, el que hacía los efectos especiales, hizo y dirige La Mosca 2. Y además, que es, ahí está, párele, porque ese fue el especial. Estamos volviendo, póngale pausa, y estamos terminando el capítulo de hoy de, no importa, de Reg Metal Bar. Quería terminar con este homenaje. Sí. Un aplauso, chicos. Nos vemos en la próxima temporada. Oye, gracias. Estuvo la raja. ¿Cómo lo pasaron ustedes? ¿Disfrutaron Reg Metal Bar? Weón, vamos a volver a la segunda. Mira, ahí a nuestro jefe, ya nos confirmó. Volvemos a segunda temporada. Maravilloso. Gracias, weón, gracias. Se pasaron. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Familia, toda la gente. Gracias a todos. Término de temporada maravilloso. Nos vemos luego. Chao.